Muy buenas noches. Muchas gracias por su presencia una vez más de cada uno de ustedes en este Diálogos con Sentido y Esperanza. Comenzamos nuestra conversación junto a Luis en el tema que nos convoca, hacia una nueva mirada de la espiritualidad, alcances en los tiempos actuales. ¿Es posible la espiritualidad para mí en los tiempos inciertos de hoy o es solo para seres escogidos? En esta conversación los queremos invitar a realizar en conjunto con nosotros un encuentro que sea más bien vivencial. Vale decir, veamos la posibilidad de ir viviendo cada uno de nosotros los acercamientos que vayamos entregando. Solo para partir y para tener un marco de referencia sobre el cual apoyarnos, quiero contarles que una información didáctica. Etimológicamente espíritu proviene del latín spiritus, que significa aliento o respiro, y del griego neuma, que significa aliento vital. Aliento de vida en el ser humano. Aliento de vida en mí. Quisiera pedirles entonces, ¿pueden sentir ese aliento de vida cada uno de ustedes? ¿Puedo pedirle en este momento que cada uno en su lugar pueda inspirar, exhalar, volver a inspirar, exhalar y sentir cómo ingresa este aliento de vida en mí? De eso se trata esta experiencia vivencial de la espiritualidad. Aliento que me permite vivir, que me permite existir. Esta definición le da un carácter mucho más humano al término espiritualidad y lo aleja de la acepción religiosa que en algún momento se le imprimió. Podemos decir entonces que el espíritu está en una dimensión distinta a lo que biológicamente nosotros podemos apreciar. Está dentro de mí, pero no es una parte de mi cuerpo físico, ni tampoco de mi mente, tampoco de mi sentimiento. ¿Pueden notar que está en una dimensión distinta? ¿Pueden ubicar ustedes dónde está su espíritu, vuestro espíritu? No obstante ser muy difícil poder darme cuenta dónde habita mi espíritu, paradojalmente está interactuando activamente conmigo. Si bien no lo puedo estructurar, si bien no lo puedo encontrar, si bien no lo puedo definir, esto mismo le da un aspecto de vastedad inapreciable. Fíjense, investíguenlo en cada uno de ustedes. Mi espíritu parece inabarcable, no lo puedo capturar, no lo puedo definir, no puedo identificar dónde está. Sin embargo, sí se manifiesta. Quisiera ahora compartir contigo, Luis, ¿cómo puedes ver tú esto en relación al espíritu y a lo espiritual en nosotros? Y me toca vivir, y no en la vida de otros, ni lo que otros escribieron acerca de cómo hay que vivir. Es decir, el aliento, y digo, una vida inspirada. Cuando hablamos de espiritualidad, yo entiendo que hablamos de una vida inspirada donde
a través de esta vida que yo tengo, hay un encuentro con mi creatividad, con mi libertad, con mis pensamientos. Comienzo que uno de los principios de Kant, que a mí me enamoró siempre, fue que puedo pensar por mis propios medios, que mi opinión importa, y tal recibido en CAF por personas muy mayores. Esas personas mayores en CAF siempre se interesaron en cómo yo pensaba, lo que yo opinaba, y me animaban a expresarlo. Entonces, el aliento, y vuelvo a la palabra Manuel, me encanta esta idea del aliento, el hálito que hace que mi vida se exprese en forma genuina, en forma auténtica, en base a mis comprensiones, a mis vivencias. Entonces, creo que el espíritu que anima acá tiene que ver con enraizar ese aliento en nuestra propia vida, que nuestra vida germine auténticamente desde mi ser y no intentando copiar. A mí no me va a salvar la muerte de Jesús, ni lo que hizo Sócrates, ni lo que hizo Buda, no me va a salvar nada de eso. A mí lo que me permite, lo que tengo para vivir hoy es el aliento que anima mi vida. El aliento que anima mi vida. Yo pienso, eso me sugiere lo que tú introduces, Manuel, conceptualmente. Sigamos acercándonos entonces a este término. Podemos decir quizás que el espíritu está en una dimensión distinta a nuestra biología como seres humanos. Fíjense, está dentro de mí, pero no es una parte de mi cuerpo físico, ni de mi mente, ni de mis sentimientos. Está en una dimensión distinta. A mi cuerpo físico yo lo puedo describir, ¿no es cierto? Lo puedo mirar, puedo clasificarlo, pero el espíritu está conmigo, pero yo lo siento en un ámbito distinto. No obstante, interactúo activamente con mi mente, con mis sentimientos. Entonces cuesta, a mí me cuesta definir lo que es espíritu. Quizás, ¿no es cierto?, podemos observar, acercar, pero a mí me cuesta, les insisto, en encuadrarlo, porque siento que mi espíritu parece ser inabarcable, es indefinible. No obstante, se manifiesta. Esa manifestación, yo diría que a la que tú te refieres, Manuel, en nosotros, es lo que nos hace pasar de meramente vivir en la existencia como agua en el agua, totalmente sumergido, y vivir como podemos pensar, sin saber completamente qué es la vida de las piedras, de los vegetales. Nosotros tenemos una particularidad que no solo vivimos, sino nos damos cuenta que vivimos, y lo que también es significativo, nos damos cuenta que vamos a morir, lo sabemos. Entonces, justamente el espíritu humano, esa característica que es tan humana, es la que nos hace levantarnos por sobre la mera vida y llegar a existir, porque existir significa estar encima, estar fuera del mero pervivir y el perdurar. Nos damos cuenta de nuestra gesta, de nuestro devenir en la vida. Y el tener esa capacidad de observar nuestra vida nos da una fuerza enorme, nos da libertad, creatividad, resiliencia. Yo siempre recuerdo una anécdota a propósito de la resiliencia y del cuerpo, de un gran amigo del escritor del Principito, que se llamó Jean Mermoz. Jean Mermoz era un amigo de Antoine Saint-Exupéry y estuvieron trabajando en Argentina hace muchos años atrás, llevando aviones de correo, llevando correo aéreo. Y el avión de Mermoz se cayó en la cordillera, en el sur, una época en que no había, estamos hablando de 1930, no había GPS, no había celulares, no había rescate aéreo, nada. Y lo dieron por muerto como se daba un accidente en esa época, hasta que un par de semanas después lo encontraron a unos arrieros, a Mermoz lo encontraron en una huella de camino. Cuando conversa con él después, Antoine conversa con Mermoz,
Mermós le cuenta, porque después encontraron el avión y había caminado una cantidad increíble de terreno, pero duro en invierno, entonces le decía, ¿cómo lo hiciste? Entonces Mermós le explicaba a Antoine, mira, le dice, yo lo único que quería, lo único que sabía es que si no encontraban mi cadáver, el seguro de la empresa no le iba a pagar a mi esposa. Por lo tanto, yo trataba de dejar mi cadáver lo más cerca de la costa, porque sabía que era la única manera que le pagaran a mi familia. Y termina con la siguiente frase, le dice, Antoine, te lo juro, lo que yo hice, ni un animal lo haría. Y justamente eso somos nosotros. Somos algo más que animales. Tenemos esta cosa que habita y que nos traspasa en distintas dimensiones que no nos permite resignarnos solo a vivir. Queremos existir. Cuando se levanta un día, una mañana, como cuando los niños se quieren comer el día, y hay algo en nosotros que nos dice, hay que seguir y hay que aprender y yo diría que esa es la fuerza que se expresa en nuestro espíritu. A veces se expresa como resiliencia en el caso de Mermós. A veces se expresa como este anhelo de aprender, esta curiosidad, esta intensidad por saber de qué se trata la vida y estas ganas de recuperarnos en nuestra herida, no quedarnos con las heridas, tratar de sanarnos, recuperarnos, en lo que vemos con nuestros pacientes también, que se acercan porque dicen, ya sé que puedo vivir así con todos estos dolores, pero quiero más, quiero ver si puede ser mejor. Es lo que te puedo devolver, Manuel, como esa manifestación del espíritu que tiene tantas dimensiones en nosotros. Bueno. Efectivamente, lo que sucede es que está con nosotros. Si lo pudiéramos mirar, como les decía anteriormente, al espíritu es difícil de agarrar, porque es medio inasible, ¿no? Solo me puedo acercar. ¿Y cómo me acerco? Si pudiéramos en conjunto poder dar elementos de acercamiento, les voy a compartir los míos. Cuando yo trato de acercarme a mi espíritu, lo asocio a lo valioso que hay en mí, a mis valores. Mi espíritu lo siento cercano a lo que para mí es valioso, a mis principios. Lo asocio a lo puro que está en mí, a mi nobleza, a los conceptos más nobles que tengo dentro mío. Lo asocio a lo sagrado. Así me puedo acercar al espíritu. Con esos conceptos yo me identifico cuando hablo de mi espíritu, ¿no? Fíjense, con mi cuerpo, con mi mente, con mis sentimientos, yo tengo la capacidad de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. Yo puedo actuar, yo puedo interactuar. El espíritu me impide interactuar quizás con otras personas, pero siempre me acompaña. Mi espíritu, aunque no es visible, siempre se expresa. Siempre se está manifestando. Y yo puedo asociar y decir, ¿cómo se expresa entonces mi espíritu? Y siento que se expresa a través de mi conciencia. Me habla mi espíritu constantemente. Tiene un diálogo conmigo de manera constante. Me habla en mi idioma. Y yo, cuando no lo escucho a mi espíritu, este se manifiesta igual de otra manera. Se manifiesta en inquietud, se manifiesta en que me empiezo a poner ansioso. A veces la manifestación es que siento un sentimiento de vacío en mí, de desasosiego. Y cuando ya definitivamente no quiero escucharlo y en el fondo lo tapo, él igual se manifiesta a través de enfermedad. Por lo cual para mí el espíritu es fuerza y además tiene el poder de movilizarme. No sé cómo lo ves tú, Luis. Me gusta cuando dices, me evoca una idea, para seguir con lo que estás diciendo tú, que
esta conferencia es, ¿no es cierto? Queremos decir, es posible, y lo que estamos diciendo tú y yo, Manuel, no solo es posible, es ineludible que vivamos espiritualmente. Pero podemos hacerla fácil o podemos hacerla difícil. Lo hacemos fácil cuando nos abrimos con autenticidad, con lo que somos a la vida que nos es dada, y de manera que nuestra conciencia, nuestra mirada espiritual, nuestro darnos cuenta, porque hagamos un pequeño sinónimo para hacerlo sencillo. Pensemos que el espíritu es esa capacidad que tenemos de darnos cuenta de qué estamos, eso que nos permite existir, que nos permite mirar sobre nuestra vida. Una mirada, yo diría, cariñosa, compasiva, honesta, franca, no permisiva, pero sí comprensiva. Entonces, el espíritu se manifiesta cuando miramos nuestra vida y allí podemos hacer dos cosas. Podemos negarla, no aceptar nuestra vida y darnos la espalda a lo que sentimos, a lo que pensamos, a nuestras emociones, a nuestros impulsos, hacernos los locos con ellos y hacer como que no pasa nada, o peor aún, ir a copiar otros modelos, ponernos otros trajes, vestirnos de otras maneras, cambiarnos la vestimenta. Cuando así lo hacemos difícil, cuando nos llenamos de pretensiones, cuando pretendemos ser y vivir vidas que no somos, como cuando éramos adolescentes, que queríamos tener, ¿no es cierto?, vivir en tal lugar, o tener el pelo de alguien. Bueno, a esta altura el pelo ya eso pasó a segundo plano. Queríamos tener, no sé, no ser lo que éramos, queríamos hacer otras cosas. Entonces, pero bueno, a estas alturas del baile del paseo, yo creo que, como dice una canción que me encanta, el que siembra en tierra ajena hasta las semillas pierde. O sea, poner mi mirada sobre mí mismo, descansar y enraizar mi vida, mis decisiones, elaborar aquello que me es dado vivir en mi vida, de esa manera hago fácil el diálogo ineludible con lo espiritual que habla en mí. Porque yo diría que es ineludible, Manuel, pero lo puedo asumir auténticamente en mi vida, y entonces sí, es un sí que la hace fácil, o puedo intentar copiar lo que hacen otros, guiarme por lo que otros escribieron e intentar vivir la vida de otros, y eso es un desastre. Eso es un desastre. Entonces, efectivamente, cuando recibo, sí, este soy yo, con este tiempo, con esta edad, con estas dificultades, con esta historia, con estos dolores, y con ello compongo el mejor cuadro posible, estoy iluminando mi vida con la mirada del espíritu, y entonces existo, y entonces existo. Eso es lo que me sugiere, a propósito de lo que tú decías recién, de escuchar la voz, de escuchar mi voz, de poner mi voz, de soltar las pretensiones, sacarme las pelucas, las capas, las charrateras, las cosas que no son mías, soltar eso, ponerme más liviano. Eso, Manolo. Gracias, Luis. Sí, yo personalmente a veces tiendo a ser medio academicista y empiezo a buscar las definiciones, pero tal como tú dices, esas definiciones las escribieron otros. Entonces, por eso la invitación de hoy día es, podemos acercarnos desde nosotros mismos, vivencialmente, a esto que está dentro nuestro, que lo asociamos a nuestro espíritu, a esta cosa noble de la cual hemos hablado, a esta cosa pura, a esto valioso. Y poder agregar que un acercamiento bonito que a mí me tocó, que me gustó, decía que el espíritu es aquel que habla en mí. Efectivamente, me está hablando constantemente. Y como les manifestaba anteriormente, siento que me habla en mi idioma y a través de mi conciencia. Fíjense que es la voz que me hace sentir aludido. Me habla directamente a mí, no me lo manda a decir con nadie. Cuando yo no
no lo hago de esa manera, de alguna manera me empiezo a escindir, me empiezo a diferenciar, me empiezo a esconder de la voz que me habla, ¿no? Al espíritu entonces no lo puedo encasillar en definiciones. Fíjate que siento que no lo puedo conceptualizar. Y es creación constante. Se está manifestando constantemente y renovando constantemente. Me está dando puntos críticos constantes, me está dando visiones, me está dando perspectiva. Por eso puedo decir que el espíritu es eminentemente libre. Hablamos de libertad desde el espíritu, ¿no? Y fíjate una cosa más interesante. Yo me puedo enfermar del cuerpo, Luis. Yo me puedo enfermar de la mente, pero no me puedo enfermar del espíritu. El espíritu nunca se enferma. Y además, y con esto te quiero dar la palabra, siento que mi espíritu es aquel que me hace volar a ámbitos y relacionarse con misterios que mi razón muchas veces no comprende. Eso, que dices tú, ¿no es cierto?, que el espíritu, lo espiritual en nosotros es lo que se da cuenta, lo que observa y lo que nos permite ir más allá de solo la vida animal, vegetal o mineral, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha acompañado en nuestro devenir, en nuestra evolución como seres humanos, y que nos acompaña hoy. Hoy, por ejemplo, en este mundo en el que estamos hoy, ¿no es cierto?, donde hemos estado en angustia por la pandemia, donde hemos estado en soledad, ¿no es cierto?, no siempre hemos podido ver a quienes queríamos ver, donde hemos estado, donde hemos percibido nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, donde la respiración, donde la inspiración y la respiración que la dábamos por sentada ya no estaba tan segura, y más de alguno de nosotros, de nuestros familiares, el inspirar y el respirar ya no estaba dado. Yo diría que no solo es una voz que nos habla, también es un oído que nos escucha. Hay algo que escucha en nosotros. También hay algo que escucha y que dice: Luis, tienes miedo, esto te está asustando, vas a poder recibir a esa persona en tu casa, pero te están pidiendo que la recibas. O ir a un lugar, puedo abrazar a este amigo que tengo tantas ganas de abrazarlo, pero también esto me puede complicar. Entonces, al día de hoy, las decisiones, los cuidados, el espíritu, la conciencia, la voz del espíritu, el oído del espíritu nos acompaña en todo este tránsito, y ha sido un tránsito complejo, un tránsito complejo en donde respondemos, tenemos dos alternativas, ¿no es cierto?, así bien grosso modo. O nos abrimos a lo que es nuestra vida, y la vida nuestra ha estado transcurriendo con estos miedos, por ejemplo, pandemia, distancia física y no distancia social, distancia física. ¿Qué pasa con las cosas que nos gusta hacer, que nos reconfortan, nos dan vitalidad, las podemos seguir haciendo? ¿Qué pasa con mis opiniones, los grupos en los que participo, puedo seguirme expresando? El poder desplegar lo espiritual en mi vida tiene mucho que ver con asegurar estas condiciones. Digamos, la tradicional antropología cristiana dice que somos un cuerpo, somos una psiquis, una mente, y somos un espíritu, ¿no? Entonces, como la tradicional antropología cristiana y otra antropología un poco más moderna dice que además somos relaciones, ¿ah? Porque estas tres dimensiones, cuerpo, mente y espíritu, es muy monádica, habla como de una pelota encerrada con tres dimensiones, pero últimamente un modelo más moderno de antropología dice que además somos relaciones. Y en esas relaciones, se abre otro espacio. Entonces, ¿puedo vivir este tiempo con mi cuerpo, sujeto a esta temporalidad? ¿Cómo vivo con mi psique, con mis ganas de vivir, con mi mente? ¿Cómo vivo desde el punto de vista de mi voz propia, lo espiritual? Y finalmente, ¿qué hago con otros? Al día de hoy, cada uno de nosotros se ve desafiado
puedo estar en la vida, me gusta estar en la vida, tengo opinión para estar en la vida, y de qué se trata el estar en conjunto. Cada uno de nosotros tiene que responder esa pregunta: ¿cómo estoy con mi cuerpo, con mi salud, con mi vigencia? ¿Cómo estoy con los otros? ¿Cómo estoy conmigo, con mi intimidad, con lo que yo creo, pienso, y dónde lo pongo, en qué grupo interactúo? En ese espacio donde se da nuestra espiritualidad, y para eso tenemos nuestro trabajo, nuestra familia, las comunidades en las que participamos. Todo eso está iluminado e impulsado desde este querer vivir, de querer existir, y no solo quedarme encerrado en un espacio perdurando, Manuel. Cierto, pero Luis, permíteme llevarte a un plano un poquitito más realista, quizás más pesimista, y que toca lo que está pasando hoy día en nuestros países, en el mundo. Porque si hacemos un análisis de los sentimientos que abarcan hoy a una gran mayoría de seres, e incluso esto agravado por la situación sanitaria que vive el ser humano actual, fíjate que los sentimientos que predominan con más fuerza son angustia respecto al futuro, sensación de soledad y aislamiento, es decir, hay una ilusión solamente de acompañamiento virtual, sospecha, lo que tú decías, ¿me podré contagiar? También desesperanza, ¿hasta cuándo dura esto? Una y otra variante de este virus. Y adicional a todo lo que tú planteas, e incluso antes de la llegada de la pandemia, yo leía a esta maravillosa filósofa española Mónica Caballé en su libro Arte de Ser, que fue una recomendación que nos hizo Patricia en la conferencia anterior, y ella lo plantea de esta manera. Dice así: ¿de qué nos sirven los conocimientos especializados y el logro de todo aquello que nuestra sociedad considera símbolos externos de realización y éxito si carecemos de paz interior? Si nos hemos tornado neuróticos, si desconocemos el sentido de nuestra existencia, si vivimos fustigados por nuestros propios pensamientos o arrastrados por emociones e impulsos que nos conducen donde no queremos ir, si no sabemos comunicarnos productivamente con quienes decimos que amamos, si hace tiempo que estamos estancados interiormente y nos sentimos vacíos y nos acosan sentimientos crónicos de falta de significado, aislamiento, soledad o ansiedad, si transitamos de excitación en excitación sin saber el sabor de la verdadera alegría y necesitamos de psicofármacos para existir, si tenemos miedo de mirar dentro de nosotros, si no somos nuestro mejor amigo, si tememos vivir y también tememos morir. Entonces, ella se planteaba, ¿es posible hacernos con honestidad la pregunta, ¿qué anhela lo mejor de nosotros? Entonces, querido Luis, te quiero preguntar, ¿es posible la espiritualidad en este tiempo? Lo que el espíritu humano, cuando arrecia el peligro, aumentan los recursos. Esa es una cosa muy especial que tenemos los seres humanos. Aumentan los peligros y las dificultades, y el espíritu despierta. Porque al final estábamos transitando por una zona, como una querida amiga nos recordó tiempo atrás, estábamos muy metidos en la zona cómoda, que las cosas estaban cumpliendo, estábamos metidos en la zona cómoda de pensar que estaba todo asegurado, estaba asegurado mi vida, estaba asegurado mi salud, podía salir a la calle, podía estar... Y de pronto nos dicen, ¿saben que eso ya no está asegurado? Es decir, si hay algo que nos trajo la pandemia hoy día son dos cosas. Primero, de verdad, la comprensión de que la unidad es un todo, que estamos todos, ya lo que ocurría antes allá no nos iba a tocar, se acabó. No somos islas, somos un cuerpo entero. Esa sola cosa ya es una cuestión importante para el futuro.
que lo hace evidente. Y lo otro es que nos sacó de la ilusión de la vulnerabilidad, de que somos invulnerables. Nos sacó de esa, nos volvió a poner los pies en la tierra, que nuestra vida es finita, que nuestra vida es delicada y que si no la cuidamos va a terminar de una forma en que no queremos. Entonces, pero como te decía recién, ante esto, cuando aparecen los peligros, cuando nos damos cuenta de la situación, existimos, cuando miramos esto y nos preguntamos, bueno, ¿es posible que pueda vivir en esta circunstancia? ¿Y qué es lo que hemos visto, Manuel? A mí me ha tocado estar recientemente visitando muchos grupos de CAF en otro país. ¿Y qué he encontrado en muchos de esos grupos? Que mucha gente de esos grupos, sobre todo mayores, tuvo que irse para la casa y estar encerrado largo tiempo. ¿Y sabes cuál fue lo que descubrieron? Descubrieron que podían hacerlo y que se llevaban bien con ellos mismos. Descubrieron que eran una buena compañía, que se podían invitar en la noche a comer a ellos mismos, tomarse una copita de vino, una tacita de té, y les aparecía un diálogo valioso con ellos mismos, con su compañera, con su compañero, y solos también, con sus animalitos. O sea, agradecían el haber desde temprano en CAF despertado a esta conversación con el espíritu que los anima, y decían, qué buena compañía, o sea, qué buena inversión, me decían, haber aprendido a dialogar conmigo mismo y haberme puesto en comunicación temprana con mi propio espíritu, porque eso me salvó, me decían, con una alegría. Entonces yo digo que eso es vivir la propia vida, es tener un buen trato contigo mismo, no darte lo que tú decías al comienzo, escucharte, escuchar que tienes miedo, no negarlo y ver qué hacer con eso. Y si hay un tema de salud, enfrentarlo, no darte la espalda. Si estás triste o tienes ganas de algo, ver cómo poder hacer que esas ganas de algo funcionen razonablemente. Entonces, yo digo, Manuel, es posible siempre que vivas tu propia vida y no la vida de otros. Porque en tu propia vida está el huerto, donde puedes poner la semilla del espíritu, ¿me entiendes? Acercarte a ti, que a propósito es lo que hacemos en CAF, lo primero que hacemos en CAF, ¿cuál es el primer gran ejercicio que se enseña en CAF? Si creemos y que en CAF se respeta el derecho a pensar, a sentir y a decidir, bueno, lo primero que le enseñamos a las personas que llegan a CAF es a dialogar consigo mismo y a tomarse en serio lo que sienten y lo que piensan. Y le enseñamos una forma de diálogo que le llamamos meditación discursiva, que es que se tomen en cuenta, que se acerquen a sí mismos y hablen consigo mismos, justamente para encender y para darle más brillo a la voz y al oído que escuchan ellos. Y que es, entonces, sí es posible, y lo hemos demostrado, en esta época dura, mucha gente pudo comprobar. Una vez que se fue para la casa, sí, porque mientras tanto andaban muy entretenidos afuera, pero ya en la casa se dieron cuenta que sí, están viviendo una vida profundamente espiritual y muy bien acompañados en su propia vida. Entonces, reitero, si es posible, Manuel, si se vive la propia vida, en base a la propia vida. Como no, claro, concuerdo, fíjate, y quiero agregarte que así como hemos estado conversando, podemos entonces acercarnos al concepto de que mi espíritu me acompaña en todos los aspectos de mi vida, en cada momento. Puedo asociar entonces, para que hablemos en términos concretos, lo espiritual, no a algo lejano a mí, sino a algo que aparece en todo momento cuando asumo la vida que me toca vivir, cuando me atrevo a vivir la vida que me toca, aceptando los desafíos, aceptando los dolores de la vida que son inherentes a la vida, pero también aceptando que me fueron entregadas ciertas dotes, que me fueron entregadas capacidades, competencias. Todo esto forma parte también de mí, ¿no? Es lo valioso en mí. Y no solamente eso, Luis,
siento que el espíritu también me permite relacionarme con el dolor, poder entregarme a él, poder llorar, poder hacer duelos, poder resignificar y poder volver a vivir con esperanza. El espíritu siento que me ofrece también la posibilidad de la humildad, de pedir ayuda, de que me contengan y yo contener, y de caminar y ubicarme y pedir el consuelo. ¿Concuerdas conmigo que esos aspectos también forman parte de la espiritualidad de nosotros? ¿Cómo lo ves, querido Luis? Voy a tomar una idea que me encantó, que es la inclusión. Por ejemplo, no sé si te pasa a ti, Manuel, pero cuando siempre mi primer impulso es, cuando me hablan de inclusión, es creerme yo que soy inclusivo. Pero después me pregunto, ¿y yo me permito incluirme? ¿Yo soy capaz de golpear una puerta y decir, oye, ¿me dejan entrar? Porque inclusión para mí significa practicar los dos movimientos. Tanto recibir como también con confianza, con humildad, si tú quieres golpear la puerta donde me gustaría entrar y decir, oye, ¿se puede? ¿Podría estar con ustedes? A mí me pasaba, ¿no es cierto?, que yo cuando chico viajé por muchos lugares. Mi padre se trasladó, estudié en 8 colegios distintos, para hacerlo breve, entonces en general hice como entre 2 o 3 años por colegio y a veces menos. Entonces tenía que llegar a un curso completamente nuevo de compañeros. Entonces para mí era un tema, siempre me sentía como pollo en corral ajeno. Entonces, finalmente tuve que tomar una decisión que es o me defendía o me incluía. Y me di cuenta que lo empecé a pasar mucho mejor cuando pedía inclusión. Pedía inclusión. Entonces, eso es lindo también, Manuel. Porque para que el espíritu se desenvuelva en nosotros, para que brille y para que nuestra vida tenga esa capacidad de ser iluminada por ese espíritu que está en nosotros, es muy importante el ambiente, incluirnos en un ambiente propicio. Incluirnos en un ambiente propicio. O sea, yo pienso que cualquier persona en condiciones muy diversas puede desenvolver la espiritualidad. De eso no tengo duda, a pesar de que no tengo tantos ejemplos tampoco, pero me parece que es posible, porque no podría negar algo que no conozco ni entiendo. Pero lo que sí sé es que de la experiencia en CAF es un camino hospitalario para que brille en nosotros la luz del Espíritu. ¿Por qué te digo esto? Primero porque si, como tú decías recién, ¿no es cierto, Manuel? Esta voz que habla en nosotros, esta voz y este oído que nos escucha, CAF es muy hospitalario en sus principios de trabajo con eso. ¿No es cierto? CAF nos ofrece incorporarnos a una reunión de personas en donde somos escuchados y también somos escuchados y aprendemos a escuchar a otros. Se nos invita a expresar nuestras ideas con libertad, se nos enseña a relacionarnos con respeto entre nosotros y se nos brinda ejercicios que estimulan justamente, como decíamos recién, la propia autenticidad, el ser legítimo, ser genuino, ¿no es cierto?, a poder observar nuestra vida con frontalidad, oye, esto es. Entonces, creo que es posible, pero ayuda mucho que busquemos un espacio hospitalario para que eso ocurra. Por ejemplo, yo creo que eso se estorra mucho cuando uno se mete a grupos muy ideológicos, que dicen cómo tiene que ser la vida espiritual. Entonces ya te sacan de ti y te ponen a vivir la vida de otros.
o grupos que estén guiados por personas con mucho carisma y que se transforman en liderazgos muy autoritarios, tampoco funciona. Yo diría que es importante que este trabajo se haga en un ambiente hospitalario, porque para que tu voz sea, tú puedas oír tu voz, tiene que haber silencio, se te tiene que dejar tiempo y espacio. Es como cuando uno ve desplegarse una flor, ¿no es cierto? Si la flor se despliega a su ritmo. Entonces, casi es un camino que permite que el espíritu que anima a cada uno de nosotros se despliegue en su individualidad. Y yo digo, entonces es posible, Manuel, es posible, pero sí es importante que haya un ambiente hospitalario para eso. Y yo digo que CAF lo es. Efectivamente, en un ambiente donde yo pueda estar y pueda ser, ¿cierto? Donde no hayan otros que se conviertan como en supervisores míos, como, como decía algún filósofo, que sean superintendentes míos y que de alguna manera, claro, determinen cómo se tienen que hacer las cosas y planteen tutorías sobre mí, ¿no? Eso no significa que no podamos compartir experiencia con aquellos que la están haciendo desde hace mucho tiempo, pero son experiencias. Y en ese sentido, claro, valga la aclaración. Sin embargo, te quisiera llevar en estos últimos 5 minutos que nos quedan de exposición, porque me interesaría que, volviendo al eje, volviendo al tema que decía, esto es, la espiritualidad es solo para gente especial, o yo, ser humano, normal, mortal, común, tengo esa posibilidad. Entonces, me encantaría poder hablar, Luis, y poder tocar el tema de lo propio en mí, de la vida propia, del valor de la vida propia. ¿Dónde está la espiritualidad en la vida propia? ¿Qué es lo propio en mi vida? Por ejemplo, yo podría decir, lo propio en mi vida está compuesto por mi cuerpo, como lo dije anteriormente, por mis capacidades mentales, por mi inteligencia, por mis relaciones, por mi capacidad de amar, por mi capacidad de considerar a otro, por mi capacidad y mi posibilidad de abrirme a un misterio de lo desconocido, ¿no? Mi vida propia está compuesta de aquello que poseo y lo puedo usar en consonancia con lo que me susurra mi espíritu. Me encantó ese concepto de poner las semillas en nuestro propio campo, volver a nuestra propia vida y trabajar en nuestro propio campo, ¿no? Poner en mi vida la luz del espíritu en este tiempo, en lo que me está tocando vivir ahora, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son mis dotes? Por ejemplo, tengo un cuerpo, y la característica de lo espiritual es cómo trato, el buen trato. ¿Cómo cuido ese cuerpo? ¿Lo alimento adecuadamente? ¿Lo ejercito de acuerdo a mi edad? ¿Qué pasa con mis capacidades intelectuales? ¿Las cultivo? ¿Les doy un espacio a la buena literatura, a la buena música? ¿Puedo ir calibrando de dónde surgen mis pensamientos, por ejemplo? Y si se contrastan o no con esta voz de mi espíritu. Puedo distanciarme de mi sentimiento y poder ver el origen, poder tomar distancia de ello y darme un segundo para analizar qué estoy pensando o qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Luis, me encantaría tu mirada respecto a cómo aprecias a poner en valor la propia vida. Bien, mira, esto me recuerda una conversación que tuvimos tú y yo tiempo atrás, que dijimos, nos preguntamos, Manuel, ¿qué se desenvuelve cuando nos desenvolvemos? De verdad, Sí. ¿qué es lo que se desenvuelve cuando nos desenvolvemos? Porque yo mucho tiempo pensé que desenvolvimiento espiritual era como abrir un regalo, que iba a haber algo al final, o sea, iba a haber una oportunidad de encontrar algo. Suponte, no sé, una barra de chocolate metido dentro de un papel. Eso. Porque hablamos de desenvolvimiento como que uno va a encontrar algo al final, ¿no es cierto? Entonces,
Y después me di cuenta de lo ridículo que era la idea, porque yo me encantan las flores y he visto cómo se desenvuelven las flores. Entonces, he esperado pacientemente muchas flores que se abren y nunca he encontrado un chocolate ni un paquete de maní dentro de la flor. Simplemente, ¿no es cierto?, ni un dulce ambrosoli dentro de una rosa. Nunca he visto eso. Simplemente ocurre el despliegue, exhala su aroma, sus pétalos, sus colores, y de pronto caen sus hojas, envejece y muere, y ya no es más, y queda solo la potencial semilla. Entonces, ¿qué se desenvuelve cuando nos desenvolvemos? Bueno, nuestra vida, ¿no es cierto? Y nuestra vida son nuestras relaciones, lo que hemos dejado como relaciones, amistades, enseñanzas, pensamientos en otro, inspiraciones, finalmente un cuerpo que nos acompaña hasta el último aliento, a propósito del espíritu, y ahí expira. Pero es desenvolver todas aquellas posibilidades en tiempo y alcance en donde siempre podamos contribuir. Y a veces contribuimos en una parte importante de nuestra vida dejándonos cuidar y ser viejos fáciles de cuidar, no dar muchos problemas. En el fondo, de repente nuestra contribución va a ser, pucha, ser viejos dóciles. Te juro que estoy practicando, digamos. Cada vez que me subo al auto con alguno de mis hijos, trato de entregar la llave, estoy practicando entregar la llave y pregunto, ¿quieres manejar tú? En el fondo, es que en cada momento podemos ayudar a que la vida fluya colaborando o estorbando menos, por decirlo así. Entonces, eso es encontrar en cada momento, tener, yo diría, la libertad interior de encontrar en cada momento la acción más apropiada. Y a veces la acción más apropiada, Manuel, es dejarnos cuidar pacíficamente, que nos limpien el traste, etcétera, ya cuando ya en esa parte estemos, colaborar con eso, ¿me entiendes? Así vamos, eso es lo que vamos haciendo, y al final, como esta rosa, expiramos, y ya el espíritu no está en este cuerpo, ya no está en nosotros. Eso, querido, es lo que te puedo responder. Sí. Como estamos cerrando ya, nos quedan poquitos minutos, me gustaría contarte una anécdota y compartirla también, por supuesto, con nuestros queridos participantes de hoy. Cuando mis hijos eran chicos, el más chico le decía a su hermano: Gonzalo, Gonzalo, despierta, que es de día. Entonces yo me pregunto ahora, ¿qué me impulsa cada mañana? Porque ¿sabes lo que yo entendía de ese mensaje? Gonzalo, levántate a vivir, ¿no? Levántate, la vida ya está, en su lenguaje tan lindo, tan inocente. Qué bonito. Pero era, vamos a vivir, Gonzalo, ¿no? Sí. Y claro, yo llevando ese mismo pensamiento a mí, ¿qué me hace levantarme cada mañana? ¿Qué me motiva? ¿Qué fuerza? Y veo ahí, a modo de conclusión, veo la fuerza del espíritu. Veo la fuerza de la vida en mí, bien. Que me levanta, que me saca de una etapa en la cual tuve un justo y un merecido descanso, y me dice, ya, me impele, ¿no? Como dice el espíritu, me empuja. Vamos a vivir. Vamos, Manuel, me dice, igual que me dijo Fernando, vamos a vivir. Y con esto quiero de alguna manera subrayar que la espiritualidad no es algo como oscuro, como raro, como que me voy a conectar en ciertos momentos, que es solemne. Lo espiritual claro, en mí... Ni el látigo que tienes detrás de la puerta para azotarte porque no cumples con la penitencia. No, es lo que me acompaña en mi vida en cada momento y que me va susurrando amorosamente, pero sin dejar de hacerlo: Manuel, vive una buena vida. Bonito. Te quiero entregar la palabra, Luis, para que a ver si podemos cerrar
¿Y qué podrías decirnos a modo de conclusión de nuestro diálogo de hoy? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha estado esta cosa para ti? ¿Cómo ha sido Bueno, esta experiencia? vale, primero me siento honrado de estar cerrando un ciclo de tanta entrega de conferencista y además muy contento porque veo tantos rostros de seres que quiero mucho, que conozco y que participamos de una experiencia en común. Además, ¿no es cierto?, el equipo que nos ha apoyado en esta organización. Bueno, y tu compañía, pues Manuel, si esto ha sido un motivo además para estar juntos y compartir un momento muy grato, así que muy bien. Y, y bueno, creo que el mensaje esencial, si yo pudiera decir como cierre de lo que les he tratado de entregar, es que no hay mejor elección que la propia vida. Digo yo porque es la única que tenemos, desgraciadamente. Así que no es una cosa muy brillante, ¿eh? Pero dado que es lo que tenemos, yo les digo, inviertan en ella. Eso es lo que puedo decir. O sea, a ver, bueno, esta es una pregunta muy valiosa y gracias Sí. porque el miedo o la angustia, vamos a hablar de lo mismo, miedo, angustia, hay distinciones, pero para este caso no vienen. Son una de las emociones más importantes que nos protegen. O sea eh, el miedo es una emoción muy valiosa para la vida, es protectora. Otra cosa es que sea desagradable, pero ustedes saben que hay cosas desagradables que igual son buenas para la vida, y el miedo es una de esas emociones que tiene una función importantísima, que es alertarnos ante los peligros. Entonces, no es enfermedad, o sea, no tener miedo nunca, eso sería una enfermedad. Y una persona que nunca tenga miedo, yo creo que no vive más de un día. Si hubiera una hada madrina maligna que le ofreciera quitarle el miedo, díganle que no, porque si se quedan sin esa emoción, no van a sobrevivir ni un día siquiera, porque el miedo nos protege. Otra cosa es vivir en un estado patológico de miedo, pero ese es otro extremo. Eso ya tiene que ver, por supuesto, y puede ser tratado y puede ser recuperado en una situación así. Pero el miedo o la angustia como emoción básica de los seres humanos es una emoción necesaria, es como el asco. Por ejemplo, el asco es muy importante, la emoción de asco y de rechazo, porque nos protege de cosas descompuestas. Entonces, al igual que el miedo, no es agradable, pero pucha que protege. Claro, me pregunto, si yo no tuviera miedo, ¿qué pasa si cruzo una calle muy transitada con luz roja para mí? Bien. Por decirlo de alguna manera. Y concuerdo contigo, el miedo es necesario. Ahora, cuando se convierte en patológico, me impide vivir, Sí, definitivamente. en el fondo estamos hablando de que tener un miedo o una angustia realista ante los peligros de la vida es sano, está bien así. Otra cosa es sobrereaccionar ante cualquier señal y vivir en un estado de tensión permanente. Claro, eso es una patología y es, como decía recién Manuel, es una patología mental. No es del espíritu, es mental, tiene que ver con la psiquis y eso se puede recuperar también. Hay que tener claridad que no estamos condenados a vivir en patología. Hay capacidades en nosotros que nos ayudan con buena asistencia a recuperarnos muchísimo. Claro. Eh, Nunca me voy a olvidar de mi profesor que en primer año de psicología me decía, mire Manuel, cuando usted acerca un dedo a una llama, le duele, a usted le puede doler, pero es un tremendo sistema de información para que usted no acerque nunca más el dedo a la llama. A título Bien. mental, la angustia es lo mismo, es un O el sistema de miedo. información. Claro, la angustia o el miedo es un sistema de información de que algo me está pasando, que algo no están dando en equilibrio, ¿no? Siempre estamos hablando de
niveles adecuados de miedo. Lo mismo, y en otro ambiente, hablamos de la ansiedad. Una ansiedad normal es una ansiedad necesaria para estar alerta. Imagínense ustedes que están partiendo en una carrera de 100 metros planos. Están listos para partir y no están atentos al disparo del juez, sino que están paveando, están pensando en otra cosa. No están alerta, no están con el nivel básico de ansia. El ansia básica me permite estar en un estado de alerta que me permite actuar en un momento. Entonces, eso es normal, eso es sano. Lo demás es patología, creo yo, y hay que cuidarlo, por supuesto. El método de CAF apunta a lograr en nosotros, ¿no es cierto? El método de vida de CAF implica el cuidado del cuerpo, el cuidado de la psiquis y el cuidado de la mente, que son estos tres elementos que forman como dimensiones de la vida humana. Entonces, lo lindo del método de CAF es que es un método profundamente equilibrado, que nos orienta a una vida, ¿no es cierto?, en donde hay horas de sueño, horas de trabajo, donde hay descanso, esparcimiento. Entonces el cuerpo tiene horas de sueño, horas de trabajo, buena alimentación, hay horas de esparcimiento, de descanso, de disfrute, de goce, de cultura, en el plano de la psiqui, y también hay diálogo consigo mismo, autenticidad, a través de la meditación, de la oración. Todo eso hace de nosotros seres atentos, como diría Manuel, pone la ansiedad en un lugar adecuado, nos orientamos a buscar información validada, calificada por institutos responsables, con un adecuado uso entonces del descanso, la alimentación, contamos con la energía. También se nos orienta a estudiar y a tener cultura para saber cómo protegernos ante los peligros que hay en lo cotidiano, y ello incluye, por ejemplo, la higiene, la pandemia. Colaboramos con las autoridades legalmente en todo lo que son indicaciones de entidades responsables. Eso permite y moviliza en nosotros otras emociones, y crea emociones que ayudan justamente a balancear nuestra vida. Y ante la ansiedad aparece en nosotros la confianza, el coraje, la prudencia, y eso forma un equilibrio natural, ¿me entiendes? Ante la tristeza, en nosotros también se conforma la capacidad de celebrar lo que tenemos, de ver lo que hay en nuestra vida y no lo que no hay. Volvemos al tema de validar nuestra propia vida. Entonces, nuestro método moviliza en nosotros estados de ánimo, tipos de pensamiento y conductas prudentes, adecuadas, que nos permiten estar en la vida de una manera aprobada, agradable, validada por nosotros. Nos dicen sí, es posible. Y muchos miembros de CAF, a través de muchos años en su vida, y un poco lo que les contaba recién de todas estas reuniones a las que he asistido, dicen sí, y estoy agradecido porque puedo vivir y puedo vivir bien. Ese es un gran valor.